Hola a todos, muy buenos días, les habla Rafael y el propósito de este vídeo es para compartir con ustedes algo muy interesante. Déjame entrar por aquí al garaje porque el viento está molestando. El propósito de este vídeo es para comunicar con ustedes algo que testigos de Jehová mismo, en defensa de la Watchtower y su cuerpo gobernante, se han estado dedicando a escribir, mencionar, que denota primeramente la insensatez de la mayoría de ellos y en cierta forma pues me da pena porque dentro de la manipulación mental y el terrorismo mental al cual se enfrentan cuando constantemente le están hablando de esto que tiene que ver con el Armagedón y cosas así, como manera de manipularlos, mantenerlos bajo control, pues el cuerpo gobernante constantemente les transmite ciertas enseñanzas que lleva a estas personas a no desarrollar la inteligencia como debería ser. Y me explico. Cuando una vez yo estuve mostrando a principios, después cuando comencé nuevamente a subir estos nuevos vídeos, me llegaron a mencionar algunas personas que Satanás me estaba a mí premiando como resultado de yo haber abandonado a la secta de la Watchtower, a la secta watchtoweriana, dominada por el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. Y eso era lo que ellos estaban haciendo, era lo que ellos estaban diciendo, que simplemente yo estaba siendo premiado por Satanás, porque simplemente pues me estaba yendo bien, tenía mi trabajo, estaba ganando buen dinero, en el sentido de no al grado de llegar a ser rico, pero sí suficiente como para poder costear mis gastos personales, tener cosas que mientras estuve en la organización se me hacía bien difícil tener. Por estar absorto en esa organización, yo no podía desarrollar mi potencial al grado de empezar a estar padeciendo necesidad. De modo que tuve que ampliar mayores conocimientos en la universidad. Recuerdo que en una ocasión un superintendente viajante en Puerto Rico reunió el cuerpo de ancianos y entre las cosas que él estuvo leyendo fue una carta emitida por el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. Y en dicha carta se estaba resaltando el hecho de que un anciano no debía estar fomentando o estar asistiendo a la universidad, porque eso es un mal ejemplo a la congregación. Y ancianos que haga eso pudiera enfrentarse al hecho de perder los privilegios de la congregación, o sea, sus privilegios como anciano en la congregación. Yo inmediatamente, tan pronto terminó de leer la carta, pues le dije pues que pues agradecía su intención de querer hacer el bien. Sí, el mismo protocolo de pues muchísimas gracias, lo encomio por leer la carta, etcétera, etcétera. Pero entonces fui directamente al argumento bíblico. Cuando dice la Biblia que todo hombre coma y vea el bien por todo su duro trabajo, porque es el don de Dios. O sea, es el don de Dios, es bendición de Dios el hecho de que nosotros estemos recibiendo la recompensa por todo un duro trabajo. También le mencioné el hecho de que a mí nadie, y menos la Watchtower, me va a enviar un cheque todos los meses para pagar la renta, agua, luz, entiéndase electricidad, mi automóvil, mantener el automóvil también en buenas condiciones, lo que refiere pues el mantenimiento constante del mismo, también pues la gasolina, combustible, ropa, plan médico, sí, porque necesitamos una cubierta médica, un seguro de vida, comida,
Y comida nutritiva, no cualquier porquerita, no, 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 no. Comida nutritiva. No me refiero a ir a lugares caros, porque uno puede comprar y prepararlo en su casa. Yo tengo la dicha de tener una excelente madre que a mí me enseñó a cocinar. Y cocinar no cualquier cosita, no. Cocinar de verdad una gran variedad de alimentos, o sea, alimentos con menú variado. Y no lo digo por pretender, no lo digo por arrogancia. Bueno, en parte puedo decir que me jacto de haber tenido una madre como la mía. Gracias a Dios por haberme permitido nacer, venir a través de una madre que fue excelente. Y es excelente todavía, porque todavía, gracias a Dios, la tengo viva. Ya mayorcita, pero la tengo conmigo todavía. Así que quiero disfrutarla en los años que quedan y espero que sean bastantes. Que sean bastantes. Todavía está bien. Bueno, simplemente quise resaltar esa partecita. Pero yo he aprendido a valerme por mí mismo en cuanto a lo que tiene que ver también con la alimentación. Pero ¿cómo puedo costear esas comidas? ¿Cómo puedo costear eso? Con mi trabajo. ¿Cómo puedo yo costear las cosas que necesito, el calzado, los zapatos que necesito, todas las cosas que yo necesito? Y también, ¿cómo puedo yo costear el tiempo que necesito para disfrutar de la vida? Porque la vida no solamente es trabajar, 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 trabajar. La vida no solamente estar en la casa comiendo y durmiendo. La vida no solamente estar de casa en casa tocando puertas, tocando puertas, tocando puertas, tocando puertas. Es verdad que estamos en tiempos urgentes, como dicen por ahí, pero eso es atalaya, 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 atalaya. Y perdonen, suena majadero, suena molestoso, pero es una realidad. También, o sea que no todo es actividad religiosa o actividad de la secta, no. Uno también necesita entretenerse. Y eso también cuesta. Uno también necesita su dinero extra para poder disfrutar de ciertas cosas. Y al momento de yo ser testigo de Jehová, obviamente tenía todavía las doctrinas conmigo, yo era un anciano fervoroso, siempre estaba preocupándome por la espiritualidad de la congregación y todo lo demás. Pues eso me llevó a mí a, en cierta forma, así, aunque estaba de acuerdo con algunas de las enseñanzas, muchas de las cosas, de las actividades que se fomentaban, pero yo también reconocía la necesidad de poder cubrirme, de poder cubrir mis gastos. Y eso fue lo que me llevó a mí a tener que ir también a la universidad. Y pues me hice un profesional en la salud dental. Ya esto yo lo he explicado en otras ocasiones. Yo estaba estudiando medicina para ser dentista, cirujano dentista, pero lamentablemente por razones obvias económicas no pude continuar costeando estudios. En ese momento se me hacía difícil, yo tenía ciertas necesidades económicas que me llevaron a mí entonces tomar los créditos que hasta el momento yo había colectado en la universidad y fui a un instituto, a una institución que también certificaban en los grados de la asistencia dental con funciones expandidas y también en el grado de la tecnología dental. El técnico dental es el que fabrica prótesis dentales. Pues yo escogí la parte de la tecnología dental ya que yo tenía el enfoque de ser dentista. Y lo encontré muy interesante. Y hasta el día de hoy, pues, llevo desde 1990 aprendiendo esto. Así que, sí, prácticamente casi 28 años relacionándome con la materia, ¿verdad? Con el campo de la tecnología dental. Y bueno, todas estas cosas que he logrado hasta ahora ha sido, y lo afirmo, bendición por parte de Dios. Porque la Biblia es clara cuando dice que todo don bueno, toda dádiva buena proviene de Dios. ¿Ok? Él es quien lo provee. En otras palabras, como dice también Proverbios, que todo hombre coma y beba y vea el bien por todo su duro trabajo, es el don de Dios. Es la dádiva de Dios. En eso es que Dios se complace. Cuando dice que es la gracia de Dios, es que Dios se complace en darlo.
porque esa es su principal cualidad, la cualidad del amor, la cualidad de ver a sus criaturas bien. Pues Él se complace en dar esas dádivas. Y mayor es su complacencia cuando ve que uno está trabajando duro por esas cosas, porque uno lo está utilizando para bien. Pues yo me dediqué a estudiar, me gradué, me certifiqué, estoy trabajando y estoy viendo el fruto de ese duro trabajo. Yo comencé a obtener estas cosas cuando tomé la decisión de abandonar la secta de los Testigos de Jehová. Esa no fue la razón principal, y quiero que lo sepan. O sea, la razón por la cual yo abandoné la secta de los Testigos de Jehová no fue necesariamente el asunto de la profesión, pero obviamente el haberme alejado de la misma me dio la oportunidad de entonces dedicarme a trabajar, dedicarle más tiempo a mi profesión, y comencé a ver los resultados de lo mismo. Testigos de Jehová que han visto vídeos míos, especialmente en una ocasión que yo mencioné lo bien que hasta el momento me estaba yendo, más aclaro nuevamente, no soy rico, no soy millonario, pero como parte de la clase trabajadora puedo decir que estoy viendo por fin el efecto. Después de tantos años de necesidad, por fin estoy viendo una mejoría en mi vida. Eso es una bendición de Dios, porque Dios no desea que estemos padeciendo necesidad. No, que si en este sistema de cosas, hago aquí una pausa, como enseñan los testigos de Jehová, en este sistema de cosas, pues, ¿por qué vas a necesitar eso? ¿Para qué vas a necesitar esa profesión? Obviamente, porque necesitas trabajar y ganar buen dinero y comer bien, tú necesitas alimentarte, tú necesitas estar cómodo. No tirarte un cuartito en una esquinita a dormir, no, porque el fin está a la vuelta de la esquina. Es inminente que la gran tribulación viene. Es inminente que el fin llegará. Por lo tanto, ¿de qué te vale estar adquiriendo todas estas profesiones? Una casa grande, esto. Mi casa no es una casa grande tampoco, es una casa normal, sencilla. Pero es lo suficientemente buena como para yo estar por lo menos teniendo, que yo decir que tengo un techito en el cual yo pueda dormir y descansar. Y una cama que por lo menos a mí me place cada vez que yo pues me acuesto ahí. Me voy a dormir. No es un tipo de cama de que pero por lo menos pongo ahí la espalda y me recuesto y me quedo dormido en menos de 15 minutos. Valió la pena el esfuerzo. Gracias a la voluntad de Dios, gracias al don de Dios, gracias a su bendición. Pero no, ¿de qué vale todas esas cosas? Dicen los testigos de Jehová. Dice su cuerpo gobernante. Lo que necesitamos nosotros para el nuevo sistema de cosas son albañiles, son electricistas, plomeros, porque realmente esas son las cosas que se van a utilizar en la reconstrucción, en el nuevo orden de cosas. ¿En serio? ¿En serio? ¿No será que eso es lo que ellos están necesitando para seguir con su obra de ampliar la sucursal mientras que los salones se siguen cerrando? Y se siguen vendiendo salones y ellos toman una decisión de hacia dónde van a enviar al obrero para seguir construyendo esas cosas, porque eso es lo que la Watchtower está necesitando. No necesariamente son cosas que quizás se necesiten o no se necesiten en el nuevo orden de cosas. Independientemente de lo que sea, usted está en su derecho de estudiar lo que usted quiera. Cuando ese superintendente que le mencioné al principio se puso a leer esa carta, criticando el hecho de que yo estaba estudiando en la universidad, yo le dije que a mí nadie me va a pagar las cosas que yo necesito. Y de hecho, la mayoría, si no todos los ancianos en ese momento, eran personas mantenidas por el gobierno, estaban recibiendo cheques para el pan, estaban recibiendo ayudas para su renta, su casa, estaban recibiendo el seguro social, lo que le llaman en Estados Unidos Medicare, Medicaid, que es la ayuda también de los servicios médicos por parte del gobierno. La mayoría de ellos no fueron personas que trabajaron al grado de necesitar, o mejor dicho, de tener todas esas cosas cubiertas con su propio dinero, sino que fueron personas que se dedicaron todo el tiempo a decir que eran los más leales de Jehová, pero cuando llegaron a cierta edad
como no habían acumulado en el Seguro Social, no habían acumulado en un sistema de retiro y no tenían suficiente dinero en el banco para poder costear lo que necesitaban, entonces ellos fueron los primeros en acudir a las filas de las agencias de gobierno solicitando estas ayudas. Y ahora el gobierno, el César, sí, el César, que es un gobierno de Satanás, porque eso es lo que ellos dicen, que los gobiernos del mundo están dominados por Satanás el diablo. Pues el César es ahora quien le está proveyendo a ellos el cheque para el pan, el cheque para la casa, el cheque para sus gastos médicos y quizás alguna que otra ayuda económica a través del Seguro Social, que es la que le va a ayudar a comprarse el carrito, no el carro, pero mantener su medio de transportación, que quizás no sea el mejor, pero tienen lo suyo, tienen su ropa, y de momento tú los ves entrando en el salón como los más fieles a Jehová, como los más espirituales, como los mejores ejemplos a seguir. Cuando la realidad es que ellos no fueron personas trabajadoras, son ahora unos mantenidos por el gobierno. ¿A costa de qué? De los impuestos que yo y usted y muchos trabajadores estamos pagándole al César. Porque todos los años nosotros tenemos que pagar el impuesto a César. Y de esos impuestos que nosotros con nuestro duro trabajo, después de haber estudiado en la universidad, porque sí, es cierto, a mí me quitan poco más del 25% de mi salario. El 25% de mi salario se va en impuestos, para efectos de impuestos y pago de seguro social y Medicare, Medicaid, me estoy refiriendo a las ayudas que tienen que ver con los servicios médicos del país por parte del gobierno y otras ayudas más. Eso se sostiene por los impuestos que paga la gente. Y para los efectos de estar sosteniendo esas agencias, a mí me cobran el 25% de mi cheque. O sea, yo recibo el cheque con 25% menos de lo que yo generé actualmente. Pero hubiera sido horrible para mí si yo no tuviera una profesión para que de ese cheque por lo menos lo que me sobre me dé para vivir. Claro está, yo recibí una carta por parte del Seguro Social diciéndome que ya yo había acumulado, pagado lo suficiente a ellos como para que en caso de que yo tenga la necesidad de ser pensionado o pasado por alguna situación difícil, yo cualifique para prácticamente casi el máximo que ellos dan. Cuando ellos me dijeron, usted cualifica para recibir esta cantidad mensualmente en caso de que usted quede incapacitado, yo me sorprendí porque yo no esperaba recibir eso, que quizás no es una cantidad grande, pero muchos quisieran recibirla. Y se debe a que precisamente por yo haber tenido una profesión y por yo haber trabajado duro y por seguir trabajando duro, por lo que yo gano en mi cheque, ese 25% que me quitan es suficiente para ayudar a muchas personas, pero también es suficiente para que cuando a mí me toque retirarme por asuntos de edad, por asuntos de incapacidad, lo que sea, yo tenga derecho a recibir una buena ayuda. Porque mientras estuve joven, yo estuve contribuyendo para la causa de otros, para una causa que está siendo administrada por el gobierno, por el César. Y de ese dinero que cae en los fondos y las arcas del César, estaban siendo mantenidos algunos de estos ancianos que me estaban criticando por haber ido a la universidad. Miren qué lógica, o qué ilógica. Y entonces ese superintendente de circuito estaba leyendo una carta proveniente del cuerpo gobernante en el cual se criticaba mi decisión de haber ido a la universidad. ¿Notaron la hipocresía que hay en ello? Otro punto. Si ellos a mí no me van a dar nada, que tampoco me exijan. De hecho, hasta el mismo superintendente viajante,
era un mantenido también, porque él a lo único que se dedicaba era a visitar las congregaciones, a dar sus discursos, a recoger informes y llevárselos a la sucursal. Pero él recibía un cheque por parte de Betel, para él y para su esposa, más en todas las congregaciones se le costeaban los gastos de su visita, más algunos testigos le ponían dinero en efectivo por el ladito, ellos se lo echaban al bolsillo, era dinero extra que ellos tenían para su beneficio, dinero que no se estaba informando al Departamento de Hacienda para efectos de impuestos y todo lo demás, y que ellos estaban libres de todo eso, pero que muchos recibían, más tenían ayuda médica, más tenían unos automóviles excelentes. Y comían gratis todos los días, porque los testigos de Jehová son quienes les pagaban esas cosas. Así que la realidad es que uno es duramente criticado, pero de lo que uno gana por haber sido un profesional, se están nutriendo ellos. Y quiero mencionar en parte que de ese cuerpo de ancianos, la mayoría eran mantenidos. El mismo superintendente viajante era un mantenido también. Pero entonces habían jóvenes, por lo menos habían 3 ancianos jóvenes. Uno de ellos trabajaba, pero no le iba del todo perfectamente bien. Pero habían otros 2. Uno de ellos por poco pierde la casa. O no sé si la llegó a perder o llegó a venderla. Yo no sé qué ocurrió. Pero estuvo bajo la amenaza de su casa haber sido reposeída por el banco. Porque fueron hasta personas allí a tomarle fotos y todo, porque él ya llevaba meses sin poder pagar la casa. Porque no tenía los ingresos. Y eso, al ser incumplidor a la hora de pagar la hipoteca, el banco le quita la casa. El otro joven era un joven anciano de congregación que se daba en las ínfulas de ser padre de familia, de tener su casa, de tener su carro, mandar a su esposa, a veces hasta maltrataba a la esposa, porque le gritaba mucho, la trataba como basura a veces delante de nosotros. Y tenía 2 hijos con ella. Él se daba muchas ínfulas. Sin embargo, hay algo que la congregación no sabía en cuanto a él. Y es que la casa en donde él vivía junto con su esposa no le pertenecía a él. Era una casa que le pertenecía a sus suegros. Sí, era una casa, los suegros de él, o sea, los padres de ella, ellos tenían varias propiedades, porque ellos trabajaban, tenían varias propiedades, varias casas. En una de ellas vivía este joven con su esposa y sus 2 hijos, que obviamente son los nietos de esta pareja que estaba trabajando. La casa donde vivían no pagaba renta, o sea, no había que pagarle renta porque ya era una casa que estaba salda. Así que ellos no tenían que pagar, lo único que él tenía que pagar era el servicio de la luz y el agua. Y en cuanto al teléfono, pues él tenía su celular y su esposa también. La casa no estaba a nombre de él, estaba a nombre de sus suegros, pero tampoco la casa estaba a nombre de ella. Y en la declaratoria de herederos, los abuelos de estos niños, los padres de ella, por ser inteligentes, no pusieron no los pusieron a ellos como herederos, no pusieron a su hija como heredera. ¿Por qué? Porque él, quien no había hecho absolutamente nada por esa casa y por esas propiedades, si la ponían a ella como heredera, entonces él iba a tener derechos legales sobre la casa también en caso de que le pasara algo a los dueños de la casa. O sea, si se mueren ellos o algo le pasa, entonces la casa, al pasar al nombre de su hija, que es única hija, creo que ella era única hija, al pasar eso a nombre de su única hija, entonces él como esposo de ella iba a tener jurisdicción legal sobre esas propiedades. Mira cómo funcionan las leyes. Pero ellos, en su inteligencia y muy bien por ellos, pusieron como herederos a sus nietos. Ellos son los herederos. Y no se va a tomar ningún tipo de acción sobre esa propiedad hasta que el menor de los nietos
cumpla la edad mínima de 21 años de edad. Así que ni siquiera la hija está de heredera. Tiene que esperar que el menor de ellos cumpla 21. Así que quizás él, queriendo darse ínfulas del mejor anciano, de muchas cosas, a la larga estaba dependiendo de algo que le pertenecía a los suegros y entraba a la congregación así, con actitudes así. Y yo, ¿qué le pasa a este hombre? Y yo dije, mira, baja el moco, como decimos en Puerto Rico. ¿Por qué decimos baja el moco? Ustedes saben que el pavo tiene aquí una membrana que cuando se pone bravo, el pavo, la membrana se le encoge, se le colapsa. Pero cuando el pavo en México creo que le dicen guajolote, si no me equivoco. Cuando se asusta, se le cae. La membrana se le cae, se le queda suelta. Y eso, como se ve algo que está aquí colgando, pues parece un moco. Y a veces cuando llegaban así medio bravos y con actitudes, en Puerto Rico se destaca mucho por utilizar unas expresiones increíbles. Y son unas expresiones campestres, de campesinos, de los trabajadores de las cosechas, trabajadores del valle y esos lugares así. Y utilizan unos refranes que son típicos del puertorriqueño. Y cuando él venía con mucha ínfuga y pues, queriendo ponerse bien bravo, uno le dice, me bajas el moco. Baja el moco, baja el moco. ¿Verdad? Es un decir, como haciendo referencia a la reacción física que tiene el guajolote o el pavo. Cuando esa membrana, cuando se asustan, cuando se quedan mansitos, entonces la membrana baja. Pero cuando se ponen bravos, la membrana se encoge. Pues cuando venía con actitudes, yo le decía, baja el moco, baja el moco. Es como diciendo, tranquilízate, tranquilízate. A mí no te me pongas bravo, le decía yo. Interesante, ¿verdad? Pero simplemente para comparar la condición en que estaban los ancianos, la condición en que estaba el superintendente de circuito, pero como muchos de ellos, que incluso este joven dependía de un plan de salud que le llamaban la reforma de salud en Puerto Rico, que es un plan de salud del gobierno que se sostiene con los impuestos de nosotros los trabajadores. Así que prácticamente todos ellos estaban teniendo dinero a causa de personas como yo, que trabajando duro, estamos dando en contribución al César. Pero me criticaron a mí por tener la profesión que hacía dicha contribución posible. Noten ustedes esa contradicción. Vengo más adelante con otro vídeo para seguir la línea de pensamiento en cuanto a la hipocresía relacionada a cómo me está yendo mi profesión y las contradicciones que ellos tienen entre ellos cada vez que hacen una declaración en contra de los que hemos querido progresar. Gracias por su atención.